Bienvenidos a una nueva clase. Vamos a repasar algunos conceptos de la estructura de un programa de Java y los tipos de datos que podemos utilizar. La estructura de proyecto en Java es la que hemos ido repasando en los dos últimos vídeos y empieza por crear un paquete con el mismo nombre que la aplicación. La importación de la clase de scanner del paquete útil de Java ha sido necesaria al crear ese objeto teclado para pedirle al usuario o a la usuaria que introduzca los datos que se le piden. En realidad la clase principal es la public class, quiere decir que es una clase pública y tiene el mismo nombre que el proyecto, mi primera aplicación. Y dentro de esa clase hemos creado el método main, que es el método principal, que es un método, aparte de público, estático, que se puede ver desde cualquier clase dentro del proyecto y que además no devuelve ningún dato, por eso se pone el identificador void, que significa vacío. Dentro hemos programado todo el código. Los tipos de datos que vamos a emplear son string, cadena de caracteres, como ya hemos visto, y luego números enteros con el identificador int, números con decimales, identificador double, luego datos verdadero o falso, tipo booleano, y luego veremos algo sobre arrays, colecciones, para almacenar varios datos o múltiples datos, y el almacenamiento interno en ficheros. También se pueden guardar los datos en bases de datos externas o que conectemos a NetBeans y a Java. Como hemos visto, para manejar los datos, creamos variables. Estas variables se pueden crear de diferentes formas. A medida que se va ejecutando el programa, como veis aquí la frase, el string, se crea dentro del método main a medida que lo necesitamos, o también lo podemos crear de una forma global o local. El identificador private hace que esa variable, frase 2, solo se pueda utilizar dentro de la clase, mi primera aplicación. En cambio, si modificamos y ponemos el identificador public static, en este caso la variable número, que es un número entero, se podría leer desde cualquier parte de cualquiera de las clases del proyecto. Pero casi ninguna aplicación de Java contiene una sola clase. Suele tener un paquete con varias clases. Imaginemos que nuestra aplicación es un proyecto para generar una agenda de contactos. Los contactos los vamos a almacenar en una clase llamada persona. Vamos a ir al paquete mi primera aplicación y aquí le damos al botón derecho y a New Java Class. Y vamos a nombrarla persona con la primera letra mayúscula como nombre de la clase. Ya tenemos creada la clase con la estructura public class persona. Lo primero que tendríamos que hacer es definir los atributos o propiedades de la clase. Imaginemos que en contactos quisiéramos almacenar el nombre de la persona. Como es una cadena de caracteres, pondríamos el identificador string y luego el nombre de la propiedad del atributo nombre. Si quisiéramos almacenar el teléfono, lo almacenaríamos en una variable que podría ser un número entero. Si quisiéramos la fecha de nacimiento, utilizaríamos el tipo de dato date, del que no hemos hablado, y que hablaremos más adelante, puesto que tenemos que darle formato. De hecho, nos pide que importemos la clase date del paquete útil de Java. Una vez que tenemos creada la primera clase con los atributos, tendríamos que crear los métodos o acciones que esa clase contiene. En este caso, si son datos de un contacto, podríamos crear los llamados getter and setter, que sería para conseguir esos datos o para darle valor a esos datos en el momento que creamos un objeto de tipo persona. Esto lo hace automáticamente
NetBeans dándole sobre el tablero al botón derecho del ratón y en Insert Code elegimos Getter and Setter. Elegimos de qué atributos queremos esos métodos. Vamos a elegir toda la clase persona, con lo cual selecciona todos los atributos y le damos a Generate. Ya hemos generado todos los métodos para extraer y para configurar los datos de un posible contacto al crear un objeto de tipo persona. También podemos crear constructores. El constructor por defecto que se emplea es el que no tiene parámetros, el vacío, que sería public persona y las llaves. En este caso no haría falta escribirlo porque NetBeans lo crea por defecto. También podríamos crear un constructor con parámetros. Esto lo veremos más adelante. ¿Para qué sirve? Si seleccionamos los tres parámetros, podríamos crear el constructor con los tres parámetros, haciendo referencia a que el parámetro nombre que aparece aquí es el mismo que la propiedad nombre o atributo de la clase. Lo mismo para el teléfono que aparece en este constructor, hace referencia a que es el mismo que el parámetro o atributo teléfono de esta clase. Y fecha de nacimiento igual. Esta sería la forma de construir una clase persona y ahora con esta clase persona podemos crear en mi primera aplicación un objeto de tipo persona. Ese objeto se crea con el identificador new y con el constructor por defecto, persona. Así ya hemos creado un objeto de tipo persona. Pero también podemos crear un objeto con el constructor con parámetros. ¿Esto qué quiere decir? Que ya al objeto se le va a dar valores a las propiedades. Tenemos que introducir los parámetros separados por comas y en el orden al que viene en el constructor con parámetros. Si es un string, entre comillas, tenemos nombre, teléfono y fecha de nacimiento. Teléfono y fecha de nacimiento. En este caso, al ser un formato date, no le hemos dado formato, no quiero complicar el vídeo, entonces lo que voy a hacer es quitar este parámetro del constructor para que no haya problemas y solo introducimos lo que es el nombre y el teléfono. En definitiva, un proyecto, una aplicación de Java puede contener múltiples clases que vamos creando para esa aplicación y que se va a emplear en el método main o el método principal del programa, que es el que se va a ejecutar por defecto cuando se ejecute el programa desde la máquina virtual de Java. Y hasta aquí este capítulo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.